Bien, vamos a hablar de otro tema, del valor de los arriendos de las viviendas. Ha experimentado una importante alza en los últimos años, un 68%. Hablamos de los últimos 20 años, del 2000 al 2022. Bueno, queremos conversar sobre este tema. Vamos a tomar contacto a esta hora con el subgerente de Datos y Estudios Inmobiliarios de Transa, Esteban Jara. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes, Karim. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿a qué se debe este aumento tan importante? Estamos hablando de un 68%. ¿Corresponde a qué? ¿Al IPC, al aumento de la población, a lo difícil que es pedir un crédito? ¿Cómo podemos explicar estas cifras? Bueno, estas cifras tienen varias aristas. Este estudio efectivamente es a nivel nacional, pero que es bien interesante entender un poco todos los factores que un poco traducen este aumento que nosotros vemos. Hay distintos factores, tanto como decías tú, está el tema del costo de la vivienda, está el alza de los créditos hipotecarios, que han hecho que mucha gente opte por el arriendo de la vivienda para satisfacer la necesidad de vivienda. Por lo que este aumento, si bien está en pesos, por lo que si uno lo llevara un poco a valor de UF, tomaría la inflación, ahí el ajuste sería un poco menor al que muestra el informe, pero es rescatable analizar estos datos y entender un poco el comportamiento en los distintos mercados. Entonces, para entenderlo bien, ¿es solo levemente superior al IPC, Esteban, o es una cifra que es más alta de lo que corresponde a ese incremento natural de la UF, por ejemplo? No, lo más probable es que incluso puede ser menor, porque al final lo que entiendo yo que el estudio toma el arriendo que sale del estudio de la CACEN, que es en pesos. Entonces, si uno lo llevara al UF para tomar justamente la inflación que ha pasado durante los años y sabiendo que estos últimos 5 años la inflación ha pegado muy fuerte, el valor real en pesos del arriendo se ajusta un poco al salario de las personas que están en pesos. Entonces, ahí ese aumento podría ser, tomando la inflación, un poco menor. O sea, entonces tampoco es una cifra que sea tan alarmante. Es más o menos lógico que una vivienda aumente de precio en 20 años en torno al 70%. Tengo aquí, en el año 2000, la mediana del precio de un arriendo era de 178.000 pesos y para el 2022 esta cifra alcanza casi los 300.000. Sí, como dices tú, esto está tomado en pesos sin la inflación que hay que ir ajustando. Por ejemplo, en los datos que nosotros recogemos anualmente, en los últimos 5 años, este aumento se ha estabilizado. El arriendo, sobre todo en distintos mercados, en distintas zonas, también hay que verlo por programa y por tipología, tiene distintas variaciones. Pero en general este aumento se ha un poco estabilizado y en algunas partes incluso se ha ido ajustando un poco a la realidad del sueldo de los chilenos. Hay que entender que el mercado de arriendo, una de las ventajas que ha tenido toda esta crisis habitacional que hemos tenido, que la gente no puede optar a una compra de vivienda, se ha ido a la renta, se ha ido como profesionalizando este mercado. Se han desarrollado desde el 2020 hasta la fecha más de 100 proyectos multifamily, que son estos proyectos que lo administra solamente una empresa, lo cual genera harto beneficio en cuanto a la administración, la mantención de las unidades. Entonces esto un poco ha permitido a la gente acceder a una vivienda con precios mucho más acotados que el dividendo que actualmente requiere un banco al momento de pedir un crédito con el nivel de tasas que hemos visto en los últimos años. ¿Influye mucho, o más bien, cuánto influye el hecho de que la banca se haya puesto mucho más dura a la hora de acceder a los créditos? Hoy es mucho más difícil acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo. Me imagino que por eso también ha levantado mucho el arriendo de viviendas, ¿no? O porque hay personas que no tienen opción a comprar. Efectivamente, está muy influenciado. Al final, mucha gente que estaba incluso con una promesa de compra-venta al momento de escriturar la propiedad, se vio en la necesidad de no poder adquirirla. Entonces, ellos, por un tema también logístico, ubicación, de la calidad de vida que generan ciertos proyectos que están en zonas consolidadas con educación, con los trabajos, prefieren arrendar que comprar una vivienda que realmente les queda mucho más lejos por el precio que ha ido aumentando. Entonces, sin duda, esta restricción que hemos visto en la compra de vivienda ha permitido que el mercado de arriendos haya aumentado paulatinamente estos últimos 5 años. ¿Se ve un cambio? ¿Visualizan a futuro un cambio? ¿O más bien va a continuar esto como está? No, por ahora yo creo que esto va a continuar. Nosotros, como te decía, estos proyectos multifamily son un fiel reflejo de cómo está el mercado y cómo incluso los inversionistas, las empresas están desarrollando productos para esta necesidad que tenemos en este momento, y que esto se va a mantener por lo menos el 2025-2026. Actualmente tenemos muchas restricciones, como comentabas tú,
los precios de las viviendas, tanto por costos materiales, por restricciones normativas, han subido, por lo que el acceso apalanca un poco todo este flujo al mercado de arriendo. Ahora, Esteban, ¿tiene que ver el aumento de precios dependiendo de las regiones? ¿Hay algunas regiones que hayan experimentado un alza más importante, tal vez porque no haya más lugares para construir, porque este boom inmobiliario que vimos en algún minuto se frenó, zonas mineras tal vez en el norte? ¿Cómo es si uno hace la división por regiones de este aumento de precios en los arriendos? Sí, sin duda hay variaciones bien importantes. Como dices tú, para el sector norte tenemos comunas que son con donde la minería afecta mucho el tema de acceder a una vivienda, por lo que los precios de renta también se ven muy afectados porque entra mucha demanda. También tenemos zonas de segunda vivienda, Puerto Varas, Pucón, por ejemplo. Post pandemia se vio un fenómeno bien interesante, que mucha gente se fue a estos lugares, creció la demanda por el mercado habitacional, por lo que los arriendos, también como las ventas, se vieron fuertemente influenciados en su aumento de precio. Entonces, sin duda, si uno lo ve justamente por región y por un factor, tenemos también comunas regionales, como capitales regionales que tienen un desarrollo en cuanto a la educación. Tenemos Concepción, Temuco, que hay universidades que también hacen que esta población flotante que va a tomar ese tipo de mercado, hace que influya que el precio también aumente. Entonces, si es que uno tuviera que hacer una proyección sin ser especialista, pero basta con ver el mercado bien detenido, no se están construyendo nuevos edificios, nuevas viviendas, está más bien todo detenido. Uno podría pensar que va a continuar aumentando el valor de arriendo de las viviendas en Chile, ¿no? Sin duda, uno esperaría que eso fuera aumentando, pero como te comenté, igual se va ajustando un poco a la realidad. Hay un tope que al final la relación entre el valor de arriendo está muy ligado también al valor de remuneraciones que tiene la población. Uno espera que uno gaste un 30 o un 40% en lo que es el arriendo de una propiedad mensualmente. Entonces, si uno ve en la curva que entrega el Banco Central un poco de las remuneraciones que como que van aumentando, si esto se mantiene estable, por mucho que un inversionista o alguien quiera como cobrar más por la propiedad, no va a poder, porque al final la gente no va a estar dispuesta a pagar más por esa propiedad. Bien, entonces, muy bien. Al final el mercado igual lo va regulando. Perfecto. Esteban, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Chao, chao.